Hermanos, hermanas, soy el padre Eduardo Chávez. Formo parte del Cabildo de Santa María de Guadalupe como teólogo magistral guadalupano. También soy director general del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos y fui el postulador de la causa de canonización de San Juan Diego. Seguimos platicando sobre lo que ha sido este gran proceso para la canonización de San Juan Diego. Estábamos viendo la otra vez la posicio, ver la situación de que los documentos son válidos, son muy buenos. Lástima de la manera como se presentaron, pero siguió todo este proceso, como ya les hablaba, y cómo nos reunía desde el cardenal don Ernesto Corripio y también con don Norberto Rivera Carrera, y cómo se hizo el libro que ayudó para que junto con lo que fue la posicio se complementara, y cómo logramos que al final se hiciera este libro, El encuentro de la Virgen de Guadalupe y Juan Diego. Así se llamó en Editorial Porrúa. Actualmente parte de todo eso lo tenemos aquí en el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. Siguió el asunto, pero quiero hablarles un poquito de algunos de los documentos que me parecen sumamente interesantes, importantes, y quiero hablarles de tantos como el Nican Mopogua, que estamos haciendo aquí en la Basílica de Guadalupe, una serie para que entendamos más y mejor el evento guadalupano con el Nican Mopogua. Ahorita hablo un poquito del Nican Mopogua. Y así como de otros documentos del siglo XVI, para que veamos que eso de que que no hay ningún documento en todo un siglo, que hasta le han llamado el silencio guadalupano, parece más título de novela, de telenovela, que el silencio guadalupano, que la realidad, porque eso no es la realidad, eso no es la verdad. Eso te han hecho creer. No, sí hay documentos, claro que sí. En el siglo XVI, claro que sí. Y uno de los documentos más interesantes, más importantes, es precisamente el Nican Mopogua. A ver, tengo que aclarar alguna cosa para entendernos con calma de todo este evento guadalupano. No sabemos el Nican Mopogua, no sabemos cómo estuvo palabra por palabra el Nican Mopogua, porque fue traducido mucho después. Me explico. La fuente primigenia, es decir, la fuente primera, por lo cual nosotros conocimos el evento guadalupano y conocemos el evento guadalupano, son tres cosas. Los que me estén escuchando, yo les diría, además de grabar, apúntenlo, porque digo, yo no confío en tu memoria, tampoco confío en la mía. Por eso apuntar, porque creo que es importante para que esto, que me parece muy vital, muy importante, lo tengas en mente siempre. Primera cosa de esta fuente primigenia, por la cual nosotros conocemos por primera el evento guadalupano, que se divide en tres. La primera es la tradición oral. La tradición oral comienza por Juan Diego. Juan Diego, quien lo vivió todo, que fue el diálogo que tuvo con la Virgen de Guadalupe, que supo cómo era el entorno, que supo su mensaje, que supo todo, en primerísimo lugar es Juan Diego. Y él fue el que lanzó a todos lados cómo fue el evento guadalupano. En primerísimo lugar se lo dio a entender, a conocer al obispo, como se lo envió la Virgen de Guadalupe, como se lo dijo la Virgen de Guadalupe, que fuera el obispo a quien había que darle todo lo que contempló, todo lo que escuchó, todo lo que vio. Así que lo hace Juan Diego, con esa memoria indígena que él tenía del siglo XVI. Te recuerdo que la memoria indígena del siglo XVI, no la de ahora, con todo respeto, pero no la de ahora. Los del siglo XVI, toda su cultura era base de memoria. Y tenían ejercitaciones para esa memoria, Toda su cultura, toda, estaba basada en la memoria. Oiga, padre, ¿y los códices? Los códices eran glifos, dibujos, que también necesitaban de la memoria. Si tú no sabías de esos glifos qué querían decir, pues igual habrán 20,000 glifos y dibujos, pero si tú no sabes de memoria lo que quiere decir. Yo, por ejemplo, les hago en esto una ejercitación también que me ayuda. Yo les muestro una estampa de todos los elementos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí aparecen unos dados, un gallito, obviamente la cruz, la Verónica, la sábana con la cual bajaron el cuerpo de nuestro Señor, clavos, etc. Son dibujos.
en esa estampa, única estampa, pero son dibujos como glifos, digamos. Y hay que saber de memoria qué pasó en aquel entonces, porque si ves el gallo, y si no sabes lo de San Pedro, pues estará el gallo, pero necesitas memorizar qué pasó con respecto al gallo y con respecto a Pedro y respecto a sus negaciones. ¿Te recuerdo? Así que si tú ves ahí el lienzo de la Verónica, donde está el rostro, el divino rostro de nuestro Señor, y si tú no sabes de memoria eso, de lo que pasó, de lo que sucedió, pues inmediatamente cualquiera hubiera dicho, a alguien le cortaron la cabeza y ya. Y no. Así es el códice. Son glifos, son dibujos, pero tú necesitas saberlo de memoria para saberlo interpretar. Esa era la memoria indígena. Y así Juan Diego es el primero de los que manifiestan esto. Hay otro indígena también, que también tiene su ángulo, su aspecto importante y que complementa perfectamente todo esto, el tío anciano Juan Bernardino, porque fue al tío anciano a quien curó nuestro Señor a través de la Virgen de Guadalupe, y fue el tío anciano a quien se le entregó su nombre completo, la Virgen, Santa, la perfecta Virgen, Santa María de Guadalupe, tal cual, así lo dijo. Y bien lo pudo entender Juan Bernardino indígena. ¿Por qué? Porque fue bautizado en 1524 y en su nombre de pila está esa D que supuestamente algunos autores no había en náhuatl, la D. Pero a Juan Bernardino no se le dificultó, porque si bien tienen razón, no hay D, en náhuatl no hay D, pero Juan Bernardino fue bautizado en 1524 y en su nombre de pila está la D, Juan Bernardino. Y seguro que le gritaba a su sobrino, ¿dónde estás, Juan Diego? Así que la D la usaba perfectamente Juan Bernardino. Ese es otro importante. Y así todo el evento guadalupano tiene testigos. El más importante, como te digo, es Juan Diego, que además él fue el que lanzaba a todo el mundo en tianguis, en todos lados, quién fue, cuáles fueron las palabras exactas, qué le dijo, cuál es el mensaje, cuál es lo profundo que tuvo que hacer cuando le da la vuelta al cerro, todo eso que tú sabes que hizo Juan Diego. Tradición oral. Esto también llegó a los oídos de Antonio Valeriano, indígena. Antonio Valeriano, indígena, quien en 1536 va a tomar clases en Tlatelolco y él sabe caracteres latinos. Claro, con unos añitos de estudio, claro que sabía escribir con caracteres latinos. Y si los indígenas no son tontos, al contrario, precisamente Antonio Valeriano era de los más brillantes en ese entonces. Así que perfectamente sabía latín, español, se lo enseñaron cuando él tendría 16 años, que entró al colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco. Así que no le costó nada el que escuchando a Juan Diego, así que la fuente del Nican-Mopogua es Juan Diego. ¿Por qué? ¿Por qué el Nican-Mopogua? Porque Antonio Valeriano lo puso en manuscrito, lo escribió con caracteres latinos que ya entendía, y sonido náhuatl, que claro que entendía, era un indígena. Así que el Nican-Mopogua quedó con caracteres latinos y sonido náhuatl. Nadie lo entendía. ¿Por qué? Porque los indígenas no sabían caracteres latinos. La inmensa mayoría de indígenas no sabían leer ni escribir, obviamente. Y la inmensa mayoría de los españoles no entendían el náhuatl. Así que ni para unos ni para otros. Pero la fuente de ese Nican-Mopogua, de esta narrativa, de esta historia de salvación, fue Juan Diego. Juan Diego es la fuente misma. Pero te dije que sabemos el evento guadalupano por tres cosas. Primera, tradición oral cuya fuente es Juan Diego. Segundo, la imagen. La imagen que pueden interpretarla los españoles y verla y entenderla, porque es exactamente lo que dice Apocalipsis 12. La Biblia era conocida por los españoles. Apocalipsis 12, por supuesto. Una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, está a punto de dar a luz. Perfecto. Para los españoles era una inmaculada concepción. Algo extraña,
algo rara, sí, pero es una inmaculada concepción. Le faltaba la serpiente que ella está aplastando, como dice el Génesis. Los europeos, los pintores, dibujantes europeos, fijándose en cómo hacer una inmaculada concepción, que en ese entonces de 1531, en España, era una buena advocación, una buena devoción. Todavía no era dogma. Pero entonces los pintores decían, ¿cómo le hago para manifestar que la Virgen María, era una inmaculada concepción? Ah, ya sé, me sirve lo que narra Apocalipsis 12. Una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies está a punto de dar a luz. Esa figura me sirve para lo que yo quiero hacer, interpretar la Inmaculada Concepción. Si no, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para interpretar la Inmaculada Concepción? No hay una fotografía. ¿Cómo le haces? Buscas herramientas, buscas qué te puede ayudar, y claro, Apocalipsis 12 ayuda muchísimo. Una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies. Pero ¿cómo le hago para que, europeos, ¿cómo le hago para que vean que ella está aplastando el mal, como dice el Génesis? Ah, el Génesis. Y entonces se van a la lectura del Génesis, donde hablan de Satanás como una serpiente, y eso es lo que le ponen a los pies a la Virgen de Guadalupe, y ella aplastando la serpiente. Y así diseñan en Europa la Inmaculada Concepción. En general, ponen algunos otros, no todos, pero algunos otros pintores ponen elementos, como por ejemplo el manto azul que tiene las estrellas, obviamente el universo, lo ponen siempre cruzando el cuerpo de María, para que entienda el espectador, el devoto, de que esa mujer está siendo apartada bajo la sombra del Santísimo, de la divinidad, de Dios omnipotente, del cielo. Y entonces ponen este manto azul, generalmente cruzando su cuerpo. Y vuelvo a repetir, generalmente. Depende de la inspiración del artista, ¿verdad? Pero estos son los elementos. Y tú los puedes ver en muchas partes de Europa. Y aquí es donde de repente algunos se equivocan diciendo, la Virgen de Guadalupe fue pintada por algún europeo, porque en Europa así se pintaba, con María, la luna, las estrellas, el sol. Ah, pues es entonces un dibujo, una pintura hecha por algún europeo. No, nada de eso. Que Dios, cuando pide el obispo una señal a Santa María de Guadalupe, que Dios no diera esta señal como los profetas, una virgen que dará a luz, tomando en cuenta precisamente la gran señal que viene de la misma palabra de Dios, que es el Apocalipsis, que Dios no la pueda aplicar, por favor. O sea que tiene que ser un europeo el que tenga esta gran idea. Si más bien los artistas europeos están copiando la gran idea de lo que dice la palabra de Dios, Apocalipsis 12. Mira, es al revés. Que Dios no pudiera hacer una imagen como la Virgen de Guadalupe, siguiendo lo que dice Apocalipsis 12, pero además sumándole, y lo tienes que leer. Ya viste, te estoy diciendo cosas que tú tienes que leer, para profundizar esto. Apocalipsis 21. Sí, señor, Apocalipsis 21, donde aparece como la nueva Jerusalén, donde Dios va a hacer su tienda, va a estar en medio de nosotros, con nosotros, el Emanuel, como ya profetizaba Isaías, etc. Pon todo esto que estoy diciendo en la imagen de la Virgen de Guadalupe y verás todo lo que dice, teniendo en cuenta que en la imagen de la Virgen de Guadalupe viene Jesús en su inmaculado vientre, el alfa y el omega, el principio y el fin. Es la Pascua real, la Pascua florida, la Pascua verdadera. Claro, Jesús en ella. Entonces, segundo motivo por el cual nosotros conocemos el evento guadalupano es la imagen. Tiene mucho que ver con la narrativa, con la historia, con lo que dice Juan Diego. Así que perfectamente se está hablando de esto a través de tradición oral y conociendo la imagen, porque así como te digo, que la conocían los españoles como una señal del cielo, una inmaculada concepción, la mujer que va a dar al Emanuel, pues así también los indígenas, porque la Virgen de Guadalupe como imagen también les habla a los indígenas.
esta noble doncella. ¿Por qué noble? Porque todo su vestuario está lleno de colores, de dibujos. Para los indígenas eso es noble. Viene a México en medio de la luna. Ella está parada en medio de la luna. Ella viene a México, que México no es un país, sino para los indígenas es el eje cósmico de donde se mantiene el universo. Y ahora viene ella con el dueño del universo, por favor. O sea, lo van entendiendo los indígenas con esas nubes que la rodean, nubes que para el indígena significa de lugar de todos desconocido. Ella viene del lugar a todos desconocido, viene a abrir un cofre de tesoros espirituales. Ella es ojos, oído y boca de aquel invisible y en espiritual, en ella se vuelve visible. Eso es para los indígenas las nubes. Oiga, padre, ¿y de dónde sabe todo eso? Pues de lo mismo que dicen los indígenas, gracias a los primeros misioneros que nos trasladaron la voz de los indígenas y nos hacían conocer su mentalidad. ¿Y a quién se lo debemos? Especialmente a Fray Bernardino de Sahagún. Fray Bernardino de Sahagún le dicen los indígenas lo que piensan, cuál es su mentalidad, y él lo escribe en náhuatl y en español, gracias a los indígenas, en náhuatl y en español. Y su obra no era para exaltar y ensalzar y aplaudir los sacrificios humanos y las idolatrías, nada de eso. Al contrario, él quería conocer más y mejor la cultura indígena para arrancar de raíz todo ese Satanás de la idolatría. Fray Bernardino de Sahagún lo dice, lo escribe en su prólogo. O sea, desde el arranque de su gran libro, él lo habla así. Para que el doctor pueda arrancar la enfermedad de raíz, tiene que conocer a su paciente. Y entonces él se manifiesta conocedor de este paciente, donde Satanás estaba con las uñas hincadas así en el corazón indígena. Y fíjate, en el fondo, la bondad de los misioneros. Querían salvar al indígena. Querían salvarlo, querían darle bautizo, querían, para ellos, en su mentalidad maravillosa, evangelizadora, ellos lo que querían era que se salvara, que tuviera el reino prometido, la eternidad, lo que los indígenas nunca dieron. No tenían mentalidad de vida eterna los indígenas, no tenían concepto de vida eterna. Solamente que había otra vida, 4 años. Si tú morías como guerrero en batalla florida, en guerra florida, te ibas a ser custodio del sol 4 años, desde el amanecer hasta el cenit. Si una mujer en parto muere en ese parto, precisamente como gran soldadesca, como gran guerrera, ¿no? Y destruyendo, digamos así, para dar la vida, en este caso de su hijo, y en eso le lleva la muerte, en eso muere. Ella va a ser ese custodio del sol desde el cenit hasta el atardecer. Si, por ejemplo, también tenían esta mentalidad, si morían en una cuestión de agua, en un río, ahogándose, etc., entonces había el paraíso de Tlaloc. 4 años también, entre flores, entre pájaros, entre hermosas flores, entre agua, y ya. 4 años y se te disolvía tu ser. Y empezaban ellos a pensar un poquito como en reencarnaciones, más que en resurrección. La palabra resurrección no existe entre los indígenas. Eso yo lo he visto, que algunos que interpretan la cuestión indígena hablan reencarnación o resurrección, porque los autores no entienden la gran diferencia entre reencarnación y resurrección. Entonces les da igual. No, tengamos claro, la resurrección es vida eterna. No es volver a vivir en la carne de otra cosa, no, es vida eterna. Ese concepto no lo tenían los indígenas. Así que ellos, los franciscanos, vienen a tratar de darles el bautizo precisamente porque los ven seres humanos, dignos de salvación, dignos de sacramentos. Así que no vean solamente que vinieron a destruir. No. Ellos querían destruir a Satanás. Estoy hablando de los misioneros. No estoy hablando de los conquistadores, que quede claro, porque ese es otro caso, ¿verdad? Esa es otra cosa. Estoy hablando de los misioneros que trataban de destruir las idolatrías, Satanás.
eso de dar 80,000 víctimas para consagrar el templo mayor, esa masacre de acabar con eso eran los misioneros. Así que segunda forma de conocer el evento guadalupano es la imagen, y ahora desde la mirada indígena que habla de tantas cosas hermosas, solamente en esos signos, en esos glifos, en esos dibujos, en esos colores que vienen con la Virgen de Guadalupe. Para los indígenas todo eso habla, porque se dan cuenta de que si bien viene en medio de la luna, en el ombligo de la luna, que me gusta mucho el concepto, al mismo tiempo está aplastando lo negro de la luna, no la luna, lo negro de la luna, que para ellos significa la muerte y el eclipse, ese devorador del sol. Ellos son hijos del sol. Si en Europa el concepto de Satanás se manifiesta con una serpiente, en México el concepto del mal se manifiesta en el negro en la luna, en la muerte, en el eclipse. Ve cómo la Virgen de Guadalupe está haciendo una perfecta inculturación. Les está hablando a unos y a otros en su manera de pensar, sin contradecirse, perfecto, por la imagen. Y tercera cosa por la cual nosotros conocemos el evento guadalupano, los signos de los tiempos. Claro, hay signos muy fuertes. La misma conquista, la destrucción de sus ídolos y de sus templos, la viruela, la esclavitud, los robos. Bueno, fue espantoso para los indígenas. Pero también hay otros signos muy importantes, y yo diría estos signos son como para los dos, para los españoles y para los indígenas también. Terremotos. En 1530, 3 terremotos. Mientras que para el español simplemente el terremoto es algo terrible. Acuérdense de 1985 aquí en la Ciudad de México, que se pensaba que todo iba a terminar, el fin del mundo. Para los indígenas yo creo que es todavía más, porque en su mentalidad mítica decían ellos que con 4 terremotos su era, no el mundo, este sol, este universo, todo lo que vemos, todo el universo con sus estrellas, todo se acabó. No solamente en el movimiento, esta ciudad que venga abajo, no, el cosmos se acabó. Iría a comenzar otra nueva era, otro nuevo sol, por lo tanto otro nuevo universo. Eso era lo que pensaban los indígenas. Y en 1530, 3 terremotos, cuando ellos pensaban que esto iba a darse con 4 terremotos, te podrás imaginar cómo estaban. Otro signo de los tiempos, y eso fue en 1531, fecha de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Hubo un torbellino de fuego, hubo un eclipse, que para los indígenas, te estoy diciendo, es como Satanás, se acabó. Hubo también un cometa, el cometa Halley, que pasó. Para ellos, claro, 10 años sin darle sangre ni corazones, porque después de la conquista en 1521 ya se determinaron todos los sacrificios humanos, entonces ya no había forma de poderle darle esa energía con la sangre y los corazones al sol. Ya no iba a surgir el sol para comenzar esta era con una oportunidad más de vida, sino que este sol se acaba, se terminó, se acabó el universo, comenzará otro. Imagínate lo que se está viviendo en ese momento. Y luego, por si fuese esto poco, que ella se haya aparecido el 12 de diciembre, del 9 al 12 de diciembre, 4 días, también eso para los indígenas es, bueno, una cosa que sobrepasaba todo. ¿Por qué? Porque era precisamente el solsticio de invierno, que actualmente tú me podrás decir, padre, el solsticio no es el 12, es el 22, y tienes toda la razón, porque lo estás viendo desde este calendario gregoriano, el cual nosotros ahora tenemos. Pero en 1531 estaba el calendario juliano, equivocado por 10 días. Por lo tanto, el solsticio de invierno, sí, cae el 12 de diciembre de 1531, como te digo. Y entonces ellos pensaban que en ese solsticio de invierno todo se iba a acabar. Este nuevo mundo, esta nueva era, este nuevo sol iba a comenzar apenas en ese momento. O sea, este universo se acabó. Eso iba a ser el 12 de diciembre
de 1531. Y yo te podría decir un poco, es cierto, se acabó todo ese universo. Vino el universo del amor de Dios a través de la Virgen de Guadalupe. Vino el nuevo sol de justicia, el verdaderísimo Dios por quien se vive. Vino el sol, la era del amor de Dios y de su misericordia. Sí, a través de la Virgen de Guadalupe. Y sí podremos decir que una cosa es antes de y después de la Virgen de Guadalupe. Eso no hay vuelta de hoja, no hay duda. Y lo vemos desde la conversión misma de lo que sucedió. Si antes los franciscanos que habían llegado en 1523, 1524, los franciscanos, después los dominicos en 1526, sufrían porque los veían fríos. Tenían, ¿sabes qué? En sus métodos tenían que secuestrar a los muchachos para hablar a base de amenazas, de regaños, de castigos, evangelizarlos como era la época en el siglo XVI. Ahorita cualquiera podría juzgar totalmente fuera de lugar, digamos, que qué mal, que esto, que el otro. Pues mira, yo ya tengo 67 años y me tocó, claro que me tocó, y se acordarán, los que son de mi rodada se acordarán, de que en clases, ¿qué tal? ¿Cómo nos iba con la patilla cuando se portaba uno mal y te jalaban de la patilla? Ahorita lo haces, se va ese profesor a la cárcel, no hay duda, pero estamos hablando de hace 50 años, 60 años. Así era. Imagínate tú, hace siglo XVI, imagínate cómo sería. Para ellos era una responsabilidad hacerlo así. Era imponer a Jesús, y así lo decían, imponer a Jesús, porque ya lo dijo Jesús: vayan por todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Era imponer a Jesús, así lo interpretaban más bien. Jesús nunca lo dijo, lo interpretaron así, que es otra cosa. Pero bueno, así fue. Y estaban fríos, dice Motolinia, misionero del siglo XVI. Cuando después de Guadalupe, ¿qué pasó? Dicen ellos. Esto es de asustar, de maravillar. Te recuerdo que los franciscanos hacen nota y cuentan de que en un día, después de la aparición de la Virgen de Guadalupe, en un día tenían que bautizar 14,000. 14,000 en un día. Es que no te lo puedes imaginar. No te lo puedes imaginar. Todas las conversiones, por eso vuelvo a repetir, hay un antes y un después de la Virgen de Guadalupe. Por eso sabemos y conocemos y así lo declaramos. La Virgen de Guadalupe forjó esta patria, su color, su sangre y sobre todo Jesús en medio de nosotros, forjando esta nueva patria. Y la forjó con este nuevo nacimiento, el nacimiento de Jesús. Te digo que es una mujer embarazada. Está a punto de dar a luz, como dice el Apocalipsis. Exactamente, la Virgen de Guadalupe así se manifiesta ante un Jesús que es ayer, hoy y siempre. La eternidad de Dios. Ese concepto que los indígenas no tienen. La eternidad de Dios. Por eso se manifiesta haciendo este nuevo amanecer, esta nueva era desde nuestro Tepeyac. Y yo siempre he puesto que es nuestro Belén Tepeyac, nuestro Belén, en esa casita sagrada que tanto quería la Santísima Virgen de Guadalupe, y que si tú vienes como peregrino, tienes que ir a verla. La ruina, los vestigios de esa primera casita sagrada en el llano del Tepeyac. No te vayas con aquello que te dicen los guías, diciendo que la iglesia de allá arriba del cerrito, esa es su casita sagrada que tanto quería. No. No. Está muy bonita la capilla de allá arriba, pero la verdadera casita sagrada que quiere la Virgen es en el llano, abajo del Tepeyac, en la raíz de lo sagrado que entendían perfectamente los indígenas. Se me pasó el tiempo volando, pero ahí conocemos el evento guadalupano que Antonio Valeriano después, en 1545-46, lo pondrá por escrito, lo escuchado por el mismo Juan Diego. Así que este es el momento crucial de cómo sabemos del evento guadalupano. Que Dios los bendiga mucho. Nos vemos en el siguiente podcast.